Hola, mi nombre es Mabel López, soy la profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Comunicación 2, ex Ledesma, y quiero darles una cálida bienvenida a todos los estudiantes. Esperamos que este sea un cuatrimestre muy efectivo, que puedan aprovecharlo, que podamos acompañarlos con todo nuestro trabajo desde estos espacios virtuales que compartimos. Por ese motivo vamos a compartir una presentación para que ustedes conozcan cuál es el programa, cuál es el recorrido de esta asignatura en este cuatrimestre. Como ustedes saben, dentro de lo que llamamos la comunicación visual, vamos a tener una cantidad de manifestaciones que son las que organizan nuestra vida cotidiana, las que organizan nuestro modo de ver el mundo. Por supuesto que no podemos pensar que el diseño gráfico abarque todas estas funciones. Si nosotros vamos desde situaciones más abarcativas a situaciones mucho más específicas, que son las que vamos a trabajar en este curso de comunicación, pensamos que el diseño de comunicación visual es mucho más amplio que lo que nosotros llamamos comunicación dentro del campo del diseño gráfico. Este recorrido que les proponemos en la clase inaugural es pensar la comunicación y específicamente la comunicación visual que rige las conductas tanto artístico-estéticas como funcionales dentro de una cultura, que es todo lo que vemos, involucra muchísimos aspectos, hasta cuestiones en donde vamos a ir ajustando niveles de especificidad para llegar a un objeto de estudio que es el que sí vamos a abordar dentro de nuestro recorrido. Lo que nosotros vemos es que dentro de la carrera de diseño gráfico, si consideramos el plan de estudio como cantidad de horas más o menos de dedicación que tienen los estudiantes, las horas que abarcan el recorrido de las materias comunicación 1 y 2 son 120 horas en total dentro de esa formación. Así que bueno, somos conscientes de que nuestra posibilidad de generar teorías y de acercarnos teóricamente a un análisis profundo de la comunicación visual es bastante limitado y por eso somos estratégicos y específicos en aquello que vamos a seleccionar para compartir con ustedes. También somos conscientes de que estamos dentro de una carrera de diseño gráfico con una orientación meramente proyectual, como están planteadas estas carreras en la facultad. Entonces, esos saberes específicos de la comunicación en las cuales nosotros estamos investigando y estamos trabajando, los ponemos al servicio de la producción de ustedes, lo ponemos al servicio de dialogar con estas carreras proyectuales. Entonces, hay una transposición desde el punto de vista pedagógico y didáctico para que los estudiantes puedan apropiarse de esos saberes y les resulten significativos para su hacer cotidiano y para el objeto de estudio que para el cual están formando y van a ser profesionales, que es el área de la gráfica. Lo que nosotros llamamos comunicación, que es un nombre muy amplio, que es el nombre de la asignatura que ustedes están iniciando en este nivel, puede ser estudiado desde diferentes disciplinas. Esas disciplinas van a recortar diferentes aspectos de lo que llamamos comunicación y van a crear objetos de estudio específicos y particulares, con teorías, con objetivos, con propósitos diferentes. Entonces, el propósito de la cibernética va a estudiar la comunicación desde un área y una mirada muy diferente que como lo hace la antropología, la psicología social, etc. Por eso, como la palabra comunicación es muy amplia y puede resultar confusa o inespecífica para ser abordado en una materia de estudio, proponemos un punto de vista semiótico, y ese va a ser el lugar desde donde nosotros vamos a iluminar, vamos a mirar este objeto que es la comunicación. La semiótica entonces es la disciplina que nos permite entender estos fenómenos de la comunicación entendidos como los modos de circulación del sentido
de estos productos visuales. Entonces, teniendo en cuenta esta perspectiva desde la cual nosotros nos posicionamos para estudiar la comunicación, ya sea desde el punto de vista de los espectadores, desde el punto de vista de los productores, ya sea que estemos trabajando en reconocimiento o en producción, vamos a considerar la semiosis social como el lugar donde se aglutinan estos fenómenos y donde nosotros vamos a poder establecer las diferentes categorías para poder analizar fenómenos de la comunicación visual. En el primer nivel de la asignatura específicamente se trabaja más desde el punto de vista, teniendo en cuenta el marco de la semiosis general, se trabaja más en el reconocimiento y en cualquiera de las cátedras que ustedes hayan estudiado se trabaja la semiosis, las cadenas de enunciados, desde el punto de vista también de la enunciación, cómo nosotros a través de diferentes dispositivos establecemos contratos con esos espectadores y como espectadores podemos reconocer qué es lo que se nos está proponiendo, ya sea desde la materialidad, desde la construcción del sentido, de diferentes aspectos que como espectadores podemos reconocer en esas producciones y sentirnos interpelados. Ahora les proponemos en el recorrido del segundo nivel de la asignatura estar posicionados en las estrategias de producción. Las estrategias de producción nos obligan a repensar en este nivel de la carrera, ustedes debieran poder repensar sus propias prácticas y cómo desde sus propias prácticas ustedes están creando sentidos que circulan en una sociedad en particular, que es la que ustedes están en este momento transitando. Entonces, dentro de las estrategias de producción vamos a abordar específicamente la argumentación y cómo la argumentación nos permite integrar diferentes elementos compositivos como las figuras retóricas o la emocionalidad o la selección misma de los argumentos para persuadir a los destinatarios. Y ese va a ser específicamente el recorrido que les proponemos, que ahora vamos a explicar más en profundidad. Ustedes dirían que todas estas piezas tienen algo en común. En todas estas piezas tuvo intervención un diseñador. Ahora, lo que hizo un diseñador para poder hacer algo para que nosotros en este momento podamos disfrutar, podamos usar, podamos ver estas piezas, desde la comunicación visual puede ser descrito de diferentes maneras. Ya sea un formulario, un mapa, la propaganda política, la identidad, los packaging, las infografías, todas son consideradas piezas de diseño. Ahora, para que todos nosotros tengamos la idea de que acá un diseñador tuvo que hacer algo y tuvo intervención un diseñador, ¿qué tienen en común estos diferentes enunciados del diseño gráfico? ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen algo en común y tienen algo que es diferente. Podríamos decir desde el punto de vista temático o desde el punto de vista funcional que estas piezas forman parte de diferentes esferas de uso de lo que llamamos diseño. Unos tienen que ver con el campo de la identidad, que tiene que ver con lo gráfico y lo excede, otro con la ilustración, otro con la editorial, con el diseño de envases, ¿sí? La gráfica popular, el diseño de información. Todos forman parte de universos temáticos y también universos de uso que son propios de esferas de actividad humana diferentes. Eso es lo que nosotros llamamos género. Según María Ledesma, también podemos hacer una clasificación de estas piezas de diseño gráfico desde un punto de vista que vaya más allá de decir, bueno, esto tiene que ver con lo editorial, que también es muy amplio, ¿sí? Un tipo de formulación de estos subgrupos o subcategorías que esté dedicado a que estas diferentes esferas de la actividad humana plantean funciones distintas.
Entonces, acá no nos vamos a detener tanto en la temática, sino en la función de esa pieza de diseño para decir dónde correspondería su ubicación. Y María Ledesma plantea que hay tres usos o tres esferas de estas actividades humanas. Una es el hacer leer, el hacer saber y el hacer hacer. Esas serían las tres funciones básicas que pueden cumplir las piezas de diseño. En este otro gráfico vemos cómo, desde un punto de vista peirciano, que ustedes seguramente ya abordaron en un nivel 1 o en la semiología del CBC, el hacer leer lo podemos considerar como parte de la primeridad, que es lo que organiza los textos, ya sea en diseño editorial, las tipografías. Es decir, hay formas de organizar la comunicación de un punto de vista visual que la permite ser leída, permite ser vista y comprenderse. El hacer saber forma parte de la segundidad, lo que nos informa sobre hechos reales, y el hacer hacer es la persuasión, la terceridad, lo que tiene que ver con una cultura en donde hay una argumentación desde el punto de vista de la terceridad cultural, social, que propone un mensaje como mejor, peor, adecuado, inadecuado, útil o inútil. Tenemos un ejemplo del hacer leer, los diseños de tipografías, cómo informan las señales y cómo, bueno, por ejemplo, en este caso se publicita los libros por sobre los medios o las redes sociales. Podríamos organizar también estas tres funciones en una especie de triángulo en donde podríamos imaginariamente organizar, ubicar una pieza de diseño gráfico en particular que tenga un uso en una esfera de la actividad humana entre diferentes funciones, teniendo en cuenta que uno de los vértices ocupa el hacer hacer, el hacer leer, el hacer saber. Por ejemplo, los diseños de tipografías, de editorial, los mapas, diseño de información, estarían entre estos dos vértices, entre el hacer saber y el hacer leer, porque algunos estarían más cerca del simplemente hacer leer, que es un diseño de una tipografía para que algo se lea, o el diseño de la organización de las grillas, mientras que hay otros como las infografías que también plantean una información. Entonces hago leer, pero también informo, y ese sería el eje entre estos dos puntos. Por otro lado, a la derecha tenemos las señales, logotipos, diseño de identidad, papel moneda, diseño de cualquier tipo de diseño de identidad nacional o de empresas, en donde hay un hacer leer, porque tengo que organizar, pero también hay algo de persuasión. Entonces, por un lado organizo, pero también estoy persuadiendo a partir de esa organización. En la base tenemos la propaganda social, política y la publicidad, en donde hay una intención de persuadir, hay una intención de argumentar en favor de una opinión o de otra, pero en algunos casos hay algún contenido más informativo y en otros simplemente lo que se trata es de movilizar pasiones o emociones sin tanto argumento de tipo racional. Entonces ahí tenemos un equilibrio y podríamos considerar que están en alguno de esos puntos las piezas que analizamos. El diseño de envases, la misma María Ledesma considera que es un género en donde confluyen varias funciones, porque tiene algo de información, algo de persuasión, etc. Y por eso estaría considerado más al centro y no en los lados. Fíjense qué interesante es este campo, porque nos permite una dinámica donde podríamos generar un análisis de diferentes piezas para ser considerados dentro de esta estructura. Dijimos que hacer leer es organizar, permite la inteligibilidad, la comprensión, para tomar decisiones acerca de qué es lo que queremos comunicar. El caso de los formularios, por ejemplo, ustedes vieron cómo hoy en día estamos todo el tiempo aprendiendo a usar aplicaciones, esas aplicaciones, ya sea en papel o digitales, bueno, nos
están organizando una cantidad de información, ya sea que nosotros volquemos o que nos provenga de la aplicación. Pensemos, por ejemplo, actualmente en la aplicación Cuidar. Bueno, hay una cantidad de decisiones que se han tomado y algunas, por supuesto, exceden el diseño, pero otras sí son decisiones de diseño que van a organizar el modo en que esa información es necesario que sea presentada. El diseño de información, más de las señales, los mapas, bueno, todo esto también son cuestiones de comunicación visual en donde el diseñador toma decisiones para que esa información sea inteligible, sea clara, sea vista de una manera que permita cumplir con su función. Y por último, el hacer como persuasión son enunciados que lo que pretenden es un cambio de conducta del destinatario. No es que yo me informe sobre lo malo que es fumar. Pretenden que yo deje de fumar. Por eso es tan complicado este terreno, tan espinoso, tan difícil. Y es una parte del diseño que tiene muchísima riqueza en cuanto a la forma en que nosotros como productores nos estamos posicionando frente a esos espectadores. Lo que se busca es adhesión, ya sea nuevas adhesiones o reforzar las existentes. Piensen, por ejemplo, en un partido político en donde hay adherentes, pero también hay comunicaciones que tienen que ver con lograr mayor adhesión en el público que esté indeciso, y siempre se ubican en el terreno de la opinión. Es verdad que a veces parten de algunas premisas que podamos considerar verosímiles, pero no se mueve en el terreno de las verdades puras, sino de ciertas opiniones, y ese es el punto de partida de nuestra materia. La publicidad, la propaganda social, la propaganda política, son las que ocuparían este terreno. Ya sea que lo consideremos desde el plano de la producción como del reconocimiento, vamos a hacer un análisis de cómo estas piezas de diseño persuasiva nos permiten analizar todos los fenómenos que logran la adhesión del público, la persuasión y una toma de decisiones. A veces esas podrían ser adecuadas o no, eso es lo que nosotros podemos considerar, pero es verdad que siempre hay un equilibrio inestable entre lo que la producción, desde el área de producción se propone a un espectador y cómo ese reconocimiento también es variable, es fluctuante y no es algo siempre reconocible o analizable. Teniendo en cuenta entonces esta área de incidencia que vamos a trabajar, los objetivos de este recorrido que les proponemos para el primer cuatrimestre de este nivel 2 en la asignatura es distinguir las estrategias argumentativas según el grupo al que está destinado, integrar las figuras retóricas que ustedes conocen y manejan y trabajan siempre en los talleres dentro de un proceso argumentativo y no como algo que por fuera se le agrega a la comunicación o se adorna, sino que es algo que proviene de los argumentos mismos, tiene que ser considerado desde el inicio de la producción de esta pieza persuasiva. Y también cómo diferentes producciones de diseño gráfico, desde el marco teórico de la retórica, pueden ser analizadas, pueden ser catalogadas y pueden ser analizado como un campo específico dentro del área de la comunicación. Nuestro equipo docente es un equipo docente que es interdisciplinario. Hay algunos docentes que provienen del campo de la comunicación visual, la arquitectura, cada vez menos, más diseñadores tenemos que específicamente están trabajando en el área de la comunicación visual y en la semiótica, en el análisis del discurso. Esos son docentes muy experimentados en esta área que hace muchos años que están trabajando con nosotros. Algunos están realizando posgrados. Estas son algunas de las publicaciones que se hicieron en el marco de la cátedra. Todos, en su mayoría, estamos investigando, ya sea en la UBA o en otras universidades.
a cargo del equipo de cátedra. Ahí pueden ver mi nombre. Bueno, yo soy la profesora adjunta a cargo de este nivel, soy Mabel López. La jefa de trabajos prácticos es Elvia Rosolía. Como estamos a distancia, vamos a presentarnos así. Normalmente lo hacemos en la primera clase cuando estamos todos presentes. Y de alguna manera quiero que conozcan los rostros de las personas que se están comunicando con ustedes y que tienen a cargo en este momento la asignatura y este recorrido virtual o no presencial. Seguramente ustedes ya están contactados con los profesores que están a cargo de alguno de estos grupos y ellos van a ser los que van a hacer el seguimiento de los trabajos prácticos y de las entregas que ustedes van a ir haciendo para regularizar esta asignatura. Vamos a seguir subiendo estos módulos teóricos que son correlativos y consecutivos. Este es el módulo 0 de presentación, pero vamos a trabajar módulos temáticos y también les vamos a proponer algunas otras actividades en el marco de este cuatrimestre no presencial y ese es el trabajo que vamos a ir desarrollando y estamos en contacto con ustedes a través de esta presentación que simplemente queremos que esta propuesta tiene caras, hay gente detrás de todo esto y que como ustedes, bueno, estamos acá y de alguna manera estamos en contacto, queremos que estén allí y estamos también ansiosos de que esta propuesta pueda ser seguida, aunque sea de esta manera cada uno en su casa, pero que podamos seguir en contacto y que podamos concluir con una experiencia diferente, pero no peor. Teniendo en cuenta entonces que nosotros vamos a trabajar con este tipo de piezas, publicidad, propaganda social, etcétera, propaganda política, cada grupo de trabajo, que son grupos a cargo de los profes que acabo de nombrar, van a tener una temática sobre la cual van a trabajar. Esa temática va a ser el eje desde el cual una temática específica del diseño persuasivo, que es una de las esferas de la injerencia del diseño y la comunicación visual que estamos trabajando. Esa temática dentro del diseño persuasivo, esa temática en particular es la que van a ir recorriendo todos los contenidos, todas las unidades temáticas del programa van a ser trabajadas desde estos puntos de vista y también ustedes van a tener que recortar dentro de esa temática una específica cantidad de piezas que son, todo esto lo van a trabajar desde la primera clase, para que puedan ir siguiendo un trabajo individual, un trabajo particular, que esperamos que sea creativo, que sea para que ustedes realmente puedan aprender cómo se realiza un análisis desde el punto de vista de cómo puedo posicionarme como productor y pensar todas esas cosas que vemos en las campañas o que vemos en las piezas persuasivas y que también ustedes realizan de alguna manera, pero que no son conscientes de que están tomando ese tipo de decisiones. ¿Cómo hacemos para ser conscientes las decisiones que ustedes toman y que guían la concreción de este tipo de piezas? Teniendo en cuenta que no nos vamos a posicionar ni desde el lugar de la verdad ni de la mentira, vamos a poner justamente en duda lo que en este tipo de comunicación son hechos o mentiras. Este va a ser el punto de partida. Nuestro recorrido, nuestro programa en este cuatrimestre tiene como objetivo pensar en este persuadir como un hacer y la primera pregunta, ¿qué argumento seleccionar? Sería la pregunta clave de la primera unidad, ¿sí? Que es la argumentación retórica, la argumentación retórico-persuasiva. ¿Qué argumento seleccionar? Toda la primera parte del recorrido, que va a concluir con la primera entrega de ustedes, tiene que ver con qué argumento seleccionar. Si yo quiero convencer a alguien, lograr adhesión, ¿qué argumentos debería seleccionar? Para eso tenemos un recorrido teórico, bibliográfico y clases y también práctica.
El segundo gran bloque, que es la segunda unidad temática, es cómo hacer visibles los argumentos. Tengo los argumentos. Esos argumentos tienen un modo de visibilizarse y ese modo de visibilidad tiene implicancias en el argumento en sí, es decir, son indisociables. Bueno, lo que ustedes llaman los tropos, figuras retóricas, los modos en que se hace visible esa idea, puede ser estudiado desde un punto de vista teórico, ser argumentado, ser evaluado también como adecuado o inadecuado, o preferible o no para determinados grupos. Entonces, vamos a analizar específicamente el modo en que se visualizan esas ideas para persuadir. Eso sería nuestro segundo gran bloque temático. Y el tercer bloque temático, que de alguna manera también incluye e integra los otros dos, vamos a ver por qué, es cómo lograr un clima emocional favorable para persuadir. Desde el punto de vista de la producción, el productor trata de construirse a sí mismo desde una manera en que sea apropiado emocionalmente para el público, ese argumento y esa forma de mostrarlo, y a su vez construye un tipo de emocionalidad que es la que prefiere en el destinatario. Prefiere que el destinatario sienta determinadas emociones ante esa forma de mostrar los argumentos y de elegir esos argumentos. Esa es una fotografía que fue tomada en una clase de la profesora María Ledesma, cuando nosotros podíamos reunirnos y bueno, esperamos que no, en un futuro no muy lejano podamos volver a tomar esa fotografía. Por ahora, las fotitos que tenemos de las reuniones de Zoom, de Meet y demás, es la cotidianeidad. Pero bueno, celebremos que yo puedo pensar que ustedes están ahí y que ustedes pueden en este momento estar mirando nuestro trabajo, nuestras presentaciones y queremos que nos sientan cercanos. Bueno, que tengan un buen inicio, que este sea un cuatrimestre donde todos podamos aprender mucho. Nosotros ya estamos bastante exigidos aprendiendo también cosas. Y bueno, les deseo lo mejor y que podamos encontrarnos al final de este recorrido. Muchas gracias.